¿Qué sabes sobre el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Crees que fuiste bautizado con Él cuando confesaste a Jesús como tu Señor? ¿O para qué crees que es necesario aquel bautismo? Pues la porción de la Biblia que consideraremos el día de hoy a continuación se refiere a la instrucción que Jesús le dio a sus apóstoles para que recibieran la promesa del Padre y fueran bautizados con el Espíritu Santo. Y por medio de ella daremos respuesta a las preguntas que acabamos de plantearnos. Así que este es un tema muy importante y muy interesante. Por eso te animo a que nos acompañes acá en el estudio de hoy en un momento con Dios y podamos hallar en la palabra del Señor respuestas con respecto a este tema del bautismo con el Espíritu Santo. Acompáñanos. Los versos 4 y 5 del capítulo 1 del libro de los Hechos nos narran el momento en el que Jesús le instruyó a sus apóstoles para que se mantuvieran, se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa del Padre, al Espíritu Santo. Y es que se aproximaba la ascensión de Jesús. Y la verdad, esas fueron algunas de las últimas palabras que Jesús dijo mientras estuvo entre nosotros acá en la tierra. Y con ellas le ordenó a los apóstoles permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, como ya lo dije, el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué debían permanecer en Jerusalén? Pues porque ella sería el epicentro de la fiesta de Pentecostés, en la cual varones israelitas, nacionales, residentes y extranjeros se presentarían en el templo para celebrar delante de Dios la cosecha. Una fiesta que le daría y permitiría que el ministerio cristiano tomara vuelo y le permitiría al Señor revelar su gloria y poder delante de todas las naciones y que pues al final hizo que multitudes fueran testigos de la morada del Espíritu de Dios en los cristianos, por medio del bautismo con el Espíritu Santo, que produjo en ellos una llenura del Espíritu que estaban en todos aquellos que estaban reunidos y expectantes pues por recibir la promesa del Espíritu. Y cuando la recibieron, ellos recibieron en sí mismo al Consolador, a otro que en naturaleza es igual a Jesús y a Dios mismo, a Dios Padre, quien estaría entre ellos y en ellos para darles el poder que necesitaban para vivir la nueva vida a la que habían ellos sido llamados. Tal forma que la iglesia de Jesús comenzara su ministerio, su llamado a proclamar la palabra de Dios y abrir los candados espirituales de los corazones de hombres llamados para salvación. Por medio de creyentes que son los que componen la iglesia, que fueron bautizados con el Espíritu Santo, gracias a su confesión de fe. Resultado de haber comprendido la palabra de Dios, su estado de pecado, su necesidad de arrepentimiento y de reconciliación con el Dios Santo, Santo, Santo. De ahí que como ellos, nosotros, tú y yo, los creyentes, también somos bautizados con el Espíritu en el mismo instante de nuestra confesión, de nuestra conversión, de nuestra confesión de fe. Bautismo que aunque no vemos, es un hecho y una realidad espiritual que nos añade a la iglesia de Jesús y nos hace nacer de nuevo para su gloria. Gloria para la cual vivimos como hijos suyos, pero que nos resulta imposible reflejar sin el Espíritu Santo. Por eso, gracias a Él, somos capacitados para entender las verdades del reino de Dios y proclamarlas, porque ellas son las únicas que pueden traer la libertad a nuestros corazones y nuestras mentes entenebrecidas por el pecado. Así que, si hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, entonces hemos sido bautizados con el Espíritu de Dios. Él mora en nosotros y somos parte de la iglesia de Jesús.
con lo cual tenemos todo lo necesario para vencer el pecado y unirnos a nuestros hermanos en Cristo para proclamarlo y ser testigos suyos, pero solo a través del poder del Espíritu de Dios, porque de otra forma no podremos cumplir nuestro llamado como hijos y miembros de la iglesia. Así que, hermanos, confiemos y vivamos la vida cristiana a la que Dios nos ha llamado gracias al sacrificio de Jesús en la cruz y a su perdón por nuestros pecados, y vivamos de tal manera que le demos la gloria en todo tiempo, haciendo uso del poder del Espíritu de Dios. Ese poder que nos capacita para vivir como a Él le agrada y que produce en nosotros el fruto que solo proviene de Él y que hará que muchos, al ver nuestras vidas, se sientan motivados y deseosos de conocer al mismo Salvador, de dejar que sus vidas sean transformadas por la palabra de verdad de nuestro Señor Jesucristo. Si de pronto tú que estás escuchando no has decidido tomar o creer en nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, este es el día. Le pido al Señor que a través de su Espíritu te haga comprender las verdades de su palabra, para que de esa manera entiendas tu estado de pecaminosidad, tu necesidad del Salvador, puedas nacer de nuevo, tener al Espíritu de Dios, ser añadido a la iglesia de Jesús y vivir de una manera muy diferente a la que estás viviendo hoy. Vivir para Jesús y no para tus propios deleites, que al final solo te llevarán a la condenación eterna. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga como iglesia y como hijos suyos para aprovechar a la persona misma del Espíritu de Dios. Hasta luego.